Dios los bendiga, la paz sea con ustedes. Qué lindo poder estar nuevamente en sus hogares. Saludos para las personas que nos están viendo fuera del país, fuera de Estados Unidos. Yo sé que hay personas que están pendientes y les agradezco mucho sus comentarios. Hoy terminamos la serie de los 7 Espíritus de Dios. Fue una serie preciosa. Yo creo que ustedes se han edificado con la palabra. Nos hemos gozado. Y hoy viene el último de los 7 espíritus, que es el temor del Señor. Temor del Señor. Pero hoy vamos a hacer una acepción, porque no vamos a hablar solamente del temor de Dios, temor del Señor, sino que vamos a compararlo con lo contrario al temor a Dios, que es el miedo y la cobardía. Y más grave aún, la falta de temor del pueblo hacia Dios, la falta de respeto de los que somos miembros del cuerpo de Cristo hacia Dios. Entonces la palabra hoy nos va a hablar y espero que ustedes la reciban con amor. Vamos a ver por última vez el versículo base de esta serie de los 7 Espíritus de Dios. Está en Isaías 11. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y ahora espíritu de temor de, puse YHWH, a algunos les molesta Jehová, ya sabemos que está mal traducido y que toda la cosa, pero YH significa espíritu del gran yo soy, del que yo soy y seguiré siendo, el todopoderoso. Así que hoy vamos a hablar sobre ese bello espíritu. Pero el otro versículo dice, y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Mire que al mismo Señor Jesús, porque esto fue una profecía para el Señor Jesús, y el Señor Jesús nos la pasa a nosotros como herencia. Y dice que Él va a entender con diligencia si está en el temor de Jehová, en el temor del Señor. O sea que para entender los misterios de la palabra hay que estar en el temor del Señor. Y entonces aquí están las consecuencias. Dice, no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y esto ya es un principio que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en el temor del Señor, hacemos eso. Juzgar según lo que miran nuestros ojos. Ese es uno de los errores graves que cometemos. Vemos, ay, ese hermano seguramente que está mal. Ay, esa hermana sí, esta es muy santa, pero este otro, y nosotros comenzamos a juzgar según lo que ven los ojos. Dice que arguirá, eso en español va a dar juicio según lo que oigan sus oídos. Y hermanos, ninguna de las dos se dan si estamos en el temor del Señor. Ni vamos a andar viendo a ver cómo está el hermanito o la hermanita para ver si es santo o no es santo, si va al cielo o no, porque eso no va con nosotros. El Señor es el que se encarga de eso. Si estamos en el temor del Señor, no vamos a juzgar según la vista, ni vamos a hacer juicio de lo que oigamos por ahí. Eso no va. Ahora, ¿cuál es lo contrario? Si no, que juzgará con justicia a los pobres y va a dar juicio con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Cuál es la vara de la boca? ¿Cuál es la espada del Espíritu que sale de la boca del Señor? Con la palabra. Si algo va a hacer justicia, es la palabra del Señor. Usted no tiene que andar juzgando a nadie. Yo no ando juzgando a nadie ni lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es mi trabajo. El trabajo mío es darles la palabra. El Señor se encarga de juzgar. Amén. ¿Por qué? Porque qué fácil estar viendo la basurita que está en el ojo de mi hermano y no me alcanza manos para quitarme la viga que está en el ojo mío. Wow. Por eso dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos. Y la fidelidad
ceñidor de su cintura. Ahora, cuando dice cinto, uno piensa que está como también aquí en la cintura. Bueno, donde se supone que está la cintura, ¿verdad? Pero este cinto de los lomos no es aquí, sino que es aquí en la espalda. Justicia aquí como cargando un salveque de justicia en sus lomos y, por supuesto, el cinto de la verdad que habla la armadura de Dios de fidelidad, ceñidor de su cintura. Entonces, cuando uno habla del temor del Señor, pues hay personas que lo aceptan, porque el temor del Señor tiene una ventaja y una desventaja. Para las personas que quieren estar bien con el Señor, cuando la presencia del Señor cae, cuando el Señor llega a su vida, usted lo acepta con bendición. Pero cuando estamos un poquito alejados, cuando estamos un poquito rebeldes, el temor del Señor nos afecta. ¿Por qué? Porque no va conforme a nuestra carnalidad, sino que llega al Espíritu y el Espíritu no está funcionando. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos. Estamos hablando cuando estaba recibiendo las tablas, las leyes, cuando la presencia del Señor cayó en el monte y el pueblo estaba ahí viendo. Y dice que el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de las bocinas, porque los levitas estaban tocando y adorando al Señor, y el monte que humeaba. Y mire que esto se ha comprobado ahora. Han llevado drones y aviones tomando lo que se supone que es la montaña esa donde recibió Moisés las tablas y la presencia del Señor, y toda la parte de arriba está como carbón, está quemada. Aquí se cumple ese versículo, dice que el monte humeaba por la presencia del Señor. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron. Ese temblor es de temor. ¡Ay, qué lindo eres, Señor! No, temblaron de miedo. Temblaron porque la presencia del Señor no era acorde con ellos y se pusieron de lejitos. De lejitos. Mire que cuando la presencia del Señor, cuando el temor del Señor cae, nosotros no queremos confrontar. Y dice que Moisés respondió al pueblo: no temáis. Y ese temor es de miedo. Porque una cosa es temor del Señor, respeto al Señor, reverencia al Señor, y otra cosa es tenerle miedo a Dios o tener miedo a las circunstancias. Mire que aquí hay dos temores. Dice, no temáis, y al final dice su temor, pero son totalmente diferentes. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. O sea, para que se den cuenta quién es Dios, por eso vino. Y para que su temor, ese sí es el bueno, esté delante de vosotros. ¿Qué es lo que ocasiona el temor del Señor? Para que no pequéis. ¿Cómo hago yo para no pecar, pastor? ¿Cómo puedo ser tan santísimo? Bueno, no sea santo, simplemente téngale temor al Señor. Cuando usted le tiene temor a Dios, no miedo, temor al Señor, usted va a tratar la manera de comportarse como tiene que ser. Va a tratar de hacer las cosas como lo mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque le tiene temor al Señor. Pero, dice Romanos, no hay temor de Dios. Esa es la triste realidad que llegó Pablo cuando llegó a la iglesia de los romanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero veamos los versículos anteriores para ver de qué está hablando, para que llegue a la conclusión que la iglesia de Corinto y ahora muchas iglesias nuestras no tienen temor de Dios. Dice ahí, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Mire, la falta de temor nos cega el entendimiento. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cuál es lo contrario a inútiles? Cuando usted es inútil es porque no está siendo útil. Antes era útil. Antes era útil para el Señor.
¿Se acuerda cuando usted vino, cuando venía? Señor, te voy a servir y vino. ¿En qué puedo servir? Ok, tal cosa. Vámonos, hagámoslo por aquí, hagámoslo por allá. Ahora como que ya está en tanta bendición que ya no tiene tiempo para ser útil. ¿En qué se está convirtiendo por falta de temor del Señor? En inútil. Ay, Señor, perdónanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero esta es la parte bonita. Viene la parte más difícil. ¿Por qué? Porque esta nos habla a nosotros cuando falta de temor. Sepulcro abierto es su garganta. Mire, nuestro vocabulario cambia. Y no dice que dice una palabrita por ahí mal dicha, no, una cosita. Se vuelve su boca como un sepulcro abierto. ¿Qué es lo que hay dentro de un sepulcro? Imagínese cuando usted hable que le salgan ahí huesos y pedazos de podredumbre. ¡Wow! Eso es falta de temor del Señor. Sepulcro abierto su garganta. No hay, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Yo no sé si ustedes notan, vean lo anterior, habla un renglón por cada cosa, pero cuando se está hablando ahorita de la boca, de su hablar, de lo que usted confiesa, porque una cosa es que usted hable y otra cosa es cuando de su corazón está saliendo confesión de lo que tiene adentro. Y mire que la falta de temor de Dios le hace su boca como garganta, como sepulcro, su lengua engañadora. En sus labios hay un veneno que es peor que una serpiente y su boca está llena de maldición y de amargura. Y uno dice, pastor, maldición no, yo hasta ahí no llego. ¿Y la amargura? ¿Le ha salido tanta amargura? ¿Se ha dado cuenta cómo de su corazón está saliendo todo eso que tiene? ¡Wow! ¿Por qué? Estamos faltando al temor del Señor. Y después dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Bueno, ya eso ya es en otro ámbito. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y dice el otro versículo, por todas estas cosas no hay temor delante de sus ojos. ¡Wow! ¿Creen que estamos fallando, hermanos? ¿Por qué? Mira este versículo. Ay, Señor. ¿Qué se hizo? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Qué bonito ese versículo, ¿verdad? Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y uno dice, sí, es que el templo es la morada parcial del Señor. Aquí pues la presencia del Señor y entonces toda la tierra tiene que callar. ¿Así pensamos? ¿Así actuamos? ¿Así es como nos comportamos aquí en el templo? ¿Tenemos ese temor de Dios? Miren, ya el hermano Herbert ya es el no deseado cuando pasa aquí, cuando está dirigiendo. ¿Por qué? Porque él está tratando, hermanos, apaguen sus celulares, mire que estamos en la casa. Él dice, ay, este hermano siempre con sus mismas cosas, hombre, qué barbaridad. Si viniera aquí el presidente, hermanos, ¿usted cree que estaría usted, hable que hable y saliendo y viniendo? Le tenemos más respeto a hombres, a personas, que al mismo Dios. Usted en la corte no anda saliendo cuando está el juez, ahí se queda y se queda porque se queda. Aquí no, aquí es fácil. Hemos perdido ese temor al Señor. Hemos perdido este asunto de que Dios es Dios todo. ¿Creen que la presencia del Señor está en ese lugar? ¿Ah? Ahora, si no la cree, vino al lugar equivocado. Pero si usted cree que el Señor está aquí y no lo respeta, usted no tiene temor del Señor.
Si usted cree que aquí está la presencia del Señor y usted está haciendo cualquier cosa excepto adorándolo, excepto leyendo, excepto oyendo la palabra, simplemente no hay temor del Señor. No hay temor del Señor delante de los ojos de las personas y el Señor no está en su templo. Ahora, con el versículo anterior, no hay temor delante de sus ojos, estábamos hablando del tiempo pasado, del tiempo de antes. Y yo quiero mencionar unos personajes rápido para que ustedes vean las consecuencias de la falta de temor. El personaje más famoso, Sansón. Sansón tenía un privilegio de parte del Señor, una fuerza especial que venía el Espíritu y lo hacía. Él se confió de esa fuerza. Él se confió que cuando había una necesidad, una situación difícil, venía el Señor y le salían fuerzas no sé de dónde y destruía, mataba y hacía todo. ¿Pero qué pasó? De tanto que iba y venía, de que pecaba y el Señor lo usaba, de que iba para con las mujeres que no eran y el Señor lo usaba, esto seguramente que Dios ni cuenta se da. ¿Y qué pasó? Se confió y cuando rompió las leyes del Señor, el pacto que había hecho, el nazareato que llaman, que se dejó cortar su cabello, cuando dice que vino el enemigo, ay, esta vez saldré como las otras. No. Ahora, digamos que aquí Sansón fue el único. Pero en el caso de Saúl, Saúl comenzó como rey muy bien, muy lindo. Fue el escogido del Señor. Pero se confió del puesto. Y cuando el Señor lo mandaba a hacer una misión, una parte la hacía y otra no. Obedecía a medias. ¿Y qué dijimos que es la obediencia a medias? Desobediencia. Y el Señor le dice, mira, te voy a dar una oportunidad más, pero pon atención a lo que te voy a decir. Sí, decía el otro, sí. Vaya y haga esto, esto y esto. Y a todos los animales los mata porque esa ciudad está maldita. ¿Y qué pasó cuando llegó Samuel? El montón ahí de animales. ¿Y qué pasó con este montón? No, es que como estaban gorditos, como el pueblo tenía hambrita, y hermanos, perdió su reinado por no tener temor del Señor. Vino David hizo sus cosas, pero en eso vino Salomón. Y Salomón, como estaba el hombre más sabio, que venía desde lejos, las reinas a ver tanta sabiduría, comenzó a confiarse. Al principio comenzó muy bien, Señor, dame sabiduría, yo no puedo gobernar a este pueblo. Pero cuando ya se sintió fuerte, bueno, voy a hacer el pacto con esta mujer de Egipto porque me conviene económicamente y para cuestiones. Ok, ya tiene la mujer ahí. Bueno, Señor, perdóname porque esta mujercita quiere su templito. Le voy a hacer un templito a ella nada más. Y ya comete el primer error. Pues se viene la otra de Persia, otro templito para la de Persia y ahí va. Moabitas de todos lados, mujeres y todos los templos. ¿Qué hizo el Señor? Ya no hubo sucesor para él. Le quitó el reino. ¿Por qué? Porque está afectándolo a él y a las personas. Hay un caso que ya lo hemos comentado, pero para que ustedes vean. Caso de Acán. Le dice el Señor, no agarren nada de Jericó porque está maldito. Voy a hacer justicia. Todo lo que está ahí va contaminado, no tomen. Y Acán dice, no, pues seguramente que es Dios. No, Dios no, porque pensaba que era Josué el que ponía Josué está, este lingotito de oro, no hombre, mire este manto babilónico, me lo llevo de escondiditas y lo meto debajo de la arena ahí en mi tienda. Parece como que solamente él está afectando ahí. Parece que solamente él es el que está sin temor de Dios. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben la respuesta. Cuando vino él y hizo la acción de falta de temor a Dios, porque la desobediencia es falta de temor a Dios, ¿solamente él se afectó? ¿Qué dice la Biblia? Murió él, murió la esposa, murió los hijos y murieron como 30,000 del pueblo de Israel por el pecado que él cometió. ¡Wow!
Entonces, miren las consecuencias del tiempo de antes por falta de temor. Ahora vamos nosotros. Mas Jehová está en su santo templo. Esa era la gente de antes. ¿Y nosotros ahora? ¿Cómo nos comportamos? ¿Estamos temiendo al Señor? ¿Estamos haciendo las cosas como Él debe? Miren, hermanos, sin criticar a nadie ni nada, pero las personas que no tienen temor de Dios, las personas que por alguna o X razón están en alguna falta, yo les voy a decir algo. Cuando estamos comenzando el culto, comenzamos con la oración. Yo me pongo a orar acá y hay un hermano que se vino a orar acá. Entonces, como está cerquita, pues escuchó la oración mía. Y yo estoy adorando al Señor, pero en algún momento de la oración digo, Señor, y te pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, Señor. Límpiame de todo pecado porque quiero ofrecerte la alabanza con todo mi corazón, quiero ofrecerte la palabra con todo mi corazón y todo. Bueno, yo hago oración porque así está mi corazón y Él oyó. Cuando terminó y todo, estuvimos afuera, oígame, pastor, perdone que haya escuchado su oración, pero ¿por qué usted pide perdón? ¿Por qué se pone a decir que la sangre de Jesús lo limpie? ¿Será que ha pecado? Y le digo yo, ¿y usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que porque soy pastor no? ¿Qué dice la Biblia? Si alguien dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Todo el mundo de alguna manera peca. Ahora, no son pecados de muerte, no son pecados así de consecuencias, pero hay algún tipo de pecado que nos está afectando. Y lamentablemente, el más común y el que más afecta es el pecado de rencores, amarguras, que no te hablo, que me caes mal, que está aquí, allá. Y pensamos que esos pecaditos Dios no los ve, pero los pecados de adulterio, que esa hermana, qué barbaridad, y ese hermano, no, que se metió un traguito. ¿Y los otros qué? Ahora, yo por mi responsabilidad de temor a Dios, yo no digo que soy santo, hermano, pero si yo me paro aquí es porque la sangre del Señor Jesús me ha limpiado. ¿Amén o no amén? Pero pasar acá sabiendo usted que está mal y que no le importe, de que usted diga, bueno, Señor, se entiende las cosas. Si yo sigo con mis rencores, yo sigo con mis amarguras, yo sigo con odios, todo lo que va. Cuidadito, cuidadito, hermanos, tenemos que tener ese temor del Señor. Yo prefiero que los que están en la alabanza me digan, pastor, hoy no toco, ok, no toque, pero por favor, arregle las cosas. ¿A qué? Sabiendo usted que está mal, sabiendo usted todos los problemas que tiene, pase aquí como la persona inmaculada. Cuidadito. Dios sí conoce los corazones y las intenciones del corazón. ¿Amén o no amén? Entonces, hermanos, no es que aquí vamos a jugar de santos. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. De los pecadores yo soy el primero. Pero también yo soy el primero en pedir perdón, en arrepentirme, en reconciliarme, en tratar de tener temor a Dios. Temor a Dios. No, ya hemos dicho muchas veces, ninguna de estas partes es más santa que la otra. El púlpito no es más santa que donde está usted, ni donde está usted es más santo que en el parqueo. No, todo tiene que ser santo. Pero una cosa es el área donde adoramos al Señor, que es un edificio común y corriente de 4 paredes, cuando usted sabe que viene a ministrar, que viene a servir al Señor. Y usted tiene que tener temor del Señor. Entonces, diga, Señor, tú conoces mi falta, tú conoces mi situación. Si la puedo arreglar, la arreglo y te voy a servir. ¿Cómo se mira eso? Cuando las personas no quieren tomar la Santa Cena. Yo respeto y admiro y digo, qué lindo que usted tenga ese temor de decir, no voy a tomar la Santa Cena porque estoy mal. Pero ¿cuánto tiempo va a seguir mal? ¿Cuánto tiempo va a seguir manteniendo esa cosa que te está alejando?
Entonces, no es alejarse así como el pueblo, de lejitos porque el Señor está ahí. No, no, no. Es decir, Señor, ¿qué hago para poder estar bien contigo y en tu presencia? Entonces, tengámosle temor al Señor, tengámosle temor a la casa del Señor, pero también tengámosle temor a lo que hacemos para el Señor. Usted cuando sube acá se vuelve ministro, se vuelve sacerdote, ocupa un lugar diferente que el que está en la banca. ¿Amén o no amén? Entonces, aquí está el temor del Señor. Ahora, hay un temor que se parece al miedo. Y el miedo es una combinación de temor. Y mire que el miedo a veces es bueno y a veces es malo. El miedo puede ser positivo, puede ser saludable. Usted está en una roca y el río allá, tírese, tírese. No, no. No es que sea, no, simplemente que usted tiene un miedo saludable. Así, no, pues mire cómo está de largo eso y si caigo de cabeza, ¿qué? Ya. ¿Compres eso? No, 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 no. Tengo como algo que me dice que no, que sí. ¿Por qué? Porque usted tiene un miedo saludable. Pero una cosa es eso y otra cosa es el miedo cobarde, el miedo malo, el miedo que afecta al Señor. Entonces, un miedo saludable puede impedir que nos ¿qué? Que nos metamos en problemas y peligros. Bueno, ese es como decir, el sexto sentido, como usted quiere llamarlo. Sin embargo, hay también un tipo de miedo cobarde que limita a la gente de manera equivocada, lo mete en problemas. Ahora, cuando digo yo miedo cobarde, es que el miedo que no es de Dios te hace cobarde. ¿Y qué dice el Señor sobre los cobardes? Bueno, si eres cobardito te acepto. No importa, lo importante es que estés presente. Así dice el Señor. ¿Se acuerda cuando estaba el pueblo para ir a guerrear? Primero 32,000 personas, lo baja a 10,000, son muchos, lo baja a 300. ¿Y por qué? Porque a las personas que tengan miedo, que sean cobardes, que se vayan para su casa. Wow. Apocalipsis dice, pero los cobardes. Y mire que está de primero en la lista. ¿Y con qué relaciona a los cobardes? Incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Bueno, idólatras es pecado, pero mentiritas, ¿cuál es mentirita? ¿Las blancas o las negras, pastor? ¿Cuáles son las que Dios no quiere? ¿Las blancas o las negras? ¿Qué cuentos de blancas y negras? Mentiras son mentiras. Entonces, la cobardía está en medio de ese montón de pecados. Y mire lo que dice. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y uno cuando ve estos versículos de acá con medroso, pusilánime, ay, pero ¿qué serán esas palabras? Apoque, ay, Señor. Pues yo se las pongo en el idioma nuestro. Dice, y dirás, si alguno tiene miedo y le falta valor, vaya y vuelva hacia su casita. ¿Por qué? Para que no acobarde el corazón de sus hermanos como es de cobarde el suyo. Mire. Entonces, no es temor de Dios este es cobardía. Y la cobardía, hermanos, es contagiosa. ¿Sabe por qué se van familias completas? Porque terminando ahí atrás comienzan las cosas. Ay, ¿viste este pastor? No, qué barbaridad. ¿Y viste cómo pasó? No, hombre, yo creo que yo mejor me voy yendo. ¿Será? Sí, hombre, aquí no. Mira, hay otra iglesia que viera qué santidad hay allá. Pero aquí no, hombre, nos vamos, vámonos pues. Y uno se va por un lado, otro para el otro. ¿Por qué? Porque están contagiando su negatividad.
Qué lindo que en mejor escuela como acaba de hacer el hermano Mario, hermano, vamos a ponernos en oración, vamos a meternos a pelear. Oh, qué lindo, eso es también, es contagioso. No crea que tan contagioso, varón. No crea que se van a aglomerar los que van a ayunar. ¿Por qué? Porque la cobardía sí manda. Entonces, hermanos, temor de Dios, temor equivocado. Vea el temor equivocado acá. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en la tierra en el desierto. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿De qué estamos hablando aquí? Del pueblo que salió de Egipto, estaba enfrente de la tierra prometida, los mandan a que vayan a espiar a ver cómo está la tierra, y de 12 personas, la mitad, las 3/4 partes, no, porque 3/4 partes hubiera sido 9 y 3. 10 fueron negativos y solamente 2 tenían fe. Tenían fe. Ahora, miren este versículo. El pueblo lloró aquella noche y dijo a la multitud, ojalá muriéramos de la tierra de donde salimos, allá o nos hubiera ido mejor. Ahora, yo sé lo que ustedes están pensando. No crean que yo aquí mi sexto sentido y espíritu de sospecha. Tanto que habla el pastor de ojalá que no digamos ojalá. Y mire, ahí está en la Biblia. ¿Ah? Qué bonito. Entonces, ¿qué? Ojalá me hubiera arrepentido. Mire, yo les voy a dar 2 razones por las cuales está esa palabrita ahí. ¿Se las digo? Porque yo sé que hay personas que, hermano. Primero, la culpa de los que tradujeron la Biblia. Estos españoles estaban influenciados. Y entonces ahí en el original dice, quisiéramos, hubiera sido mejor que muriéramos. Pero para no poner hubiera sido mejor, ponen ojalá. Pero digamos que no fue error de ellos, que el pueblo en verdad dijo, ojalá muriéramos. Yo les pregunto, ¿por qué el pueblo diría ojalá muriéramos? ¿Por qué? Porque venía saliendo de Egipto 400 años con las mañas de Egipto y las traían, salieron del mundo, pero se trajeron el mundo a la iglesia. Se trajeron las mañitas, entonces ellos ahí en Egipto, pues todo el mundo ojalá para arriba, ojalá para abajo. Entonces ellos como que siguen todavía conectados. Ahora, para que no me digan, y usted solo inventa, pastor, miren, según el diccionario, ojalá es de origen árabe y se dice Cha-Alá. ¿Qué significa? Si Alá quisiera. Entonces no estoy equivocado, aunque a veces, la mayoría de veces sí, pero en esta vez no. No. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos pidiendo a Alá que a ver si hace un milagro. Por eso tenemos un Dios fuerte y poderoso. ¿Cómo diríamos nosotros los cristianos? Si Dios quiere, ok, qué lindo, ¿verdad? No, pero ellos están fascinados, eso me fascina, ¿cuál es la otra? Me encanta y ojalá que Dios quiera. Qué bonito que ojalá que Dios quiera. Amén. Pero veamos el temor correcto. 10 negativos, 2 positivos. Mire qué pasó con Josué y Caleb. Y Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hablaron a la congregación diciendo, mire que congregación no es solamente aquí en iglesia, sino que todo el grupo que se congrega es una congregación. Y ellos dijeron la verdad, la tierra es en gran manera buena. Si Jehová nos ha entregado a nosotros es porque va a ser de bendición. Esa tierra fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los vamos a comer como pan. ¿Cómo diríamos nosotros? Eso es
pan comido. Qué lindo, ¿verdad? Entonces dice, su amparo y mire lo que dice, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor, no los temáis. Y aquí yo aprendí algo, no lo había visto, pero mire que Dios tiene un amparo para cada pueblo. La misericordia de Dios es tan grande que no importa si no solamente los israelitas, sino que cada pueblo tiene su amparo. Pero cuando son rebeldes, cuando son, no son temerosos de Dios, cuando hay cobardía en el pueblo, el Señor le quita el amparo a ese pueblo. Dice que el Señor le quitó el amparo de ellos y ahora lo ha entregado al pueblo de Israel. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué pasó? Murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué y Caleb quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y el Señor dijo, pero a mis siervos Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos, ¿qué dice ahí? ¿Cuál espíritu? ¿Espíritu de cobardía? ¿Qué es lo que dice el Señor? No quiero que tengan espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Oh, aquí había otro espíritu, ese es espíritu de temor del Señor. Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra que acaban de ir a ver. Van a ser los dueños, la descendencia de ellos van a recibir como posesión esta bendición. Amén. Por eso dice Salmo, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Entonces hemos aprendido sobre lo negativo, del miedo, de la cobardía y lo favorable que es el temor al Señor. Amén. Voy a terminar con esto. Vamos a ver. Esto todavía es parte del. Ahora, cuando dice este versículo, antes de hablar de los 10 puntos, cuando dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que estábamos hablando al principio sobre estar viendo las cosas y juzgando por lo que vemos y tomando juicio por lo que escuchamos. Yo quise poner un pedacito de lo que estamos viendo el lunes en el estudio de caballeros. ¿Por qué? Porque aquí nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor y dijimos que la salvación tiene un proceso. Y el proceso es que comenzamos nosotros arrepintiéndonos. El arrepentimiento es el primer paso. Después sigue la justificación y hasta que nos arrepentimos y el Señor nos justifica, comienza nuestra regeneración. Entonces, cuando viene una persona nueva, usted no la critique. ¿Por qué? Porque tal vez está en el primer paso de arrepentimiento. O tal vez ya el Señor ya lo ha justificado, ya lo ha hecho justo delante de Él, pero todavía está en proceso de regeneración. ¿Qué pasa con eso? De que todavía tiene sus mañitas. A veces se le sale una palabrita. A veces hace cositas ahí que no va. ¿Por qué? Porque va en proceso. Ahora, nosotros somos buenos para decir, hermano, qué barbaridad, qué pecado. No, tal vez está en uno de estos procesos de regeneración. Hasta que llega el nuevo nacimiento y el Señor nos adopta como hijos. Amén. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero temor a Dios y temor a no andar juzgando a nadie, sino temor al Señor. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa y tener consejo y buen juicio. Consejo y buen juicio. Y hay remuneración. ¿Qué gano yo
por tener temor del Señor, pastor? Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y ¿de qué? Del temor del Señor. Por eso hoy cantábamos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso es lo que usted tiene que decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Cuál es el problema? No voy a tener temor, o sea, miedo negativo. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, pero no este pastor, ¿verdad? Que ese sí se puede levantar. Yo estaré confiado. Amén. Ok, ahora sí. Vamos a ver esta porción que leyó el hermano Marvin sobre Proverbios capítulo 2. Y con esto terminamos. 7 maneras de saber si tengo temor de Dios o no. ¿Las quieren ver? Ok. Mire que aquí he puesto un resumen de todos los versículos para que dice, entonces, este es el versículo 5, el que está arriba. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, cuando dice entonces, esto es una consecuencia. El versículo 5 dice, la consecuencia de lo anterior es que entendas el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, abajo están los versículos 2, 3 y 4. Veamos cómo comienza el versículo 1. Primero dice, lo primero y más importante, hermano, cuando usted tiene temor del Señor, usted llega a ser hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted va a tener temor de Dios. Los otros, los del mundo, no tienen temor de Dios. No son hijos de Dios. Pero si usted tiene, dice, la autoridad, la capacidad de ser llamado hijo de Dios, es porque el Señor lo ha redimido. Amén. Entonces dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Cómo se reciben las palabras del Señor? Primero, por medio de los mandamientos, y no solamente recibirlos, sino guardarlos dentro de ti. Hoy la hermana Marvin está hablando sobre los mandamientos, y es cierto, hay que recibirlos, los mandamientos, y guardarlos. Y entonces vienen los otros versículos. No los voy a leer acá porque los vamos a ir viendo uno por uno. Pero termina, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el bien. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora miren qué importante esto. Hay un temor que es un temor falso. ¿Y cómo es el temor falso? ¿Cuál es el temor negativo que estamos hablando? Leamos ese versículo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Con su boca. ¿Qué más? Con sus labios. Mire lo que hablamos de ser muy cristiano, de decir yo soy muy santo, soy muy santa y todo, pura palabrería y nada de corazón. Dice, su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado, pero se lo saben, pero no lo practican. Ese temor no quiere el Señor. Que usted le tenga miedo a Dios porque, ay, cuidadito, me va a hacer algo. Ese no es el temor que el Señor quiere. Pero cuando el Señor trata del verdadero temor, dice que Él dice, llamaré a ustedes ya no siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Te voy a llamar amigo, amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las voy a dar a conocer. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Ser confesión de labios impuros, pura palabrería, o ser llamado amigo de Dios? Bueno, ya el Señor ahora nos ha dado un puesto más importante todavía. Ya no somos amigos, ahora somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Entonces, ya comencemos con el versículo.
Dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, habiendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Entonces veamos uno por uno. Si recibieres mis palabras, mire que recibir es como un detalle de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no impone la palabra, el Señor no impone las leyes. Él te las da y usted sabe si las recibe o no las recibe. Entonces hay que tener humildad para recibir la palabra del Señor. Y entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, hermanos, es el primer consejo que te da el Señor. Esta palabra que yo estoy dando aquí, tal vez usted dice, bueno, este pastor está en una parte a favor, otra en contra. Yo creo que no oiga lo que yo digo. Vea lo que la palabra del Señor dice y recíbala. ¿Qué significa mansedumbre? ¿Qué dijimos que era mansedumbre? ¿Se acuerdan? Mansedumbre es cuando está acostumbrado a estar bajo la mano. Un tigre, un león, un elefante está acostumbrado a la mano de su amo. Entonces nosotros, ¿hay algún tigre por aquí? ¿Una leona? Que esté acostumbrado a la mano del Señor, ¿verdad? Entonces recibid con mansedumbre la palabra implantada. El Señor te la implanta. Dice, buscad a Jehová todos los humildes. Buscad con mansedumbre. Wow, mire que se repite. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mire, hermanos, toda esta parte está relacionada con no orgullo, no soberbia, sí humildad. Si usted quiere tener temor del Señor, no orgullo, no soberbia, sí humildad. Punto. Ya se me trabó la lengua. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Después dice, y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Cuando yo oigo la palabra guardar, pongo este dibujito. ¿Sí lo ven? ¿Qué es eso? Un cerebro que tiene como un USB, como una memoria auxiliar. Pues este versículo, dibujo, este ejemplo está mal. Porque el Señor no quiere que nosotros guardemos los mandamientos aquí. ¿Dónde quiere que los guardemos? Oh, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces mire que el corazón, ¿por qué? Porque el corazón es malvado. Corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso dice Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice Josué 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Consecuencia, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Qué cosas, ¿verdad? Ahora, sigue el otro versículo. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Atento el oído a la sabiduría. No distracción. Deje de estar hablando. ¿Por qué? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué más dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios. Y aquí hay un pequeño problema, porque aquí cuando hablamos de milita, bueno, yo no soy soldado ni me he metido en el ejército, así que ese versículo conmigo no va. ¿Creen ustedes que solamente habla de militares acá? ¿Qué dice cuando dice, si alguno que milita, si alguno que hace algo, si alguno que trabaja mucho, si alguno que tiene una labor que hacer,
se enreda en los negocios de la vida, entonces aquí el Señor dice, no, si usted está militando para las cosas del Señor, no se enrede en los negocios. No es que no los tenga, no es que no trabaje, Dios guarde. Hay que trabajar y hay que trabajar fuerte. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es enredarse en esos negocios. Que ya no tiene tiempo para nada. El Señor, me perdona, Señor, ese perdón no va, fíjese. Señor, prefiero ir a ganarme una platita que ir a adorarte. Ese no es temor de Dios, fíjese. Wow. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado, como cristiano. Pero dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de estas cosas entran y ahogan la palabra y la hacen. ¿Qué significa infructuosa? Que no dio fruto. Entonces, hermanos, como que ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Algunas personas dijeron, pastor, entendí eso del César, lo que es del César y de Dios que no es de Dios, pero hay que trabajar, sí, hermanos, hay que trabajar. Pero para todo hay tiempo. Y lo más importante, el tiempo que tienes de vida te lo está dando Dios. Imagínense que Dios, con solamente cortar el hilo, dice Eclesiastés, cuando se corte el hilo de plata, ese es el hilo de la vida. Como que estamos colgados. Esa es una seña, como que todo el mundo está colgado, así el Señor lo tiene con un hilito. Mientras usted esté con vida, está ahí agarrado el Señor. Pero cuando el Señor dice, aquí te corto, se acabó. ¿Y ya cuando se muera qué? ¿Qué pasó con las deudas? Se quedaron. Y con todo lo que compró, se quedó también. Ay, Señor bendito. Por eso dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Mire que aquí habla de corazón. Dice, por lo cual dije, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué cosas? Mire que todos estos son detalles de si usted tiene temor de Dios. Si usted es oidor de la palabra. Ay, qué linda palabra, pastor. ¿Y cuando sale? Se acabó. Pero si usted es hacedor de la palabra, usted es temeroso de Dios. ¿Entendemos o no entendemos? Ahora, si entendemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Se acuerda que estábamos hablando de los pecados? Y que yo me confieso los pecados. ¿Por qué? Hay pecados de hecho y hay pecados de omisión. Los de hecho son los que usted hace, planea, hace aquí para allá y llega y lo hace porque quiere hacerlo. No diga que lo forzaron porque no, usted lo quiere hacer. Pero fíjese que no solamente esos pecados hay unos pecados que es de lo que usted no hace. ¿Y qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow. ¿Cuántos saben que es bueno venir a la iglesia el domingo a adorar al Señor? Y cuando no lo hace, ¿qué cree? Usted lo que nos quiere es tener ahí todos los domingos, pastor. Sí, eso es lo que yo quiero. Pero es por su bien, es para bendición suya. ¿Por qué? Porque usted alimenta 3 áreas de su vida. Usted es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alimentan el cuerpo? No digan no porque yo sí sé que sí. No solo 3, a veces hasta 4 veces. Y con el cafecito y la otra cosa 5 y 6. Y uno por estar comiendo tanto se enferma el estómago. Si no, pregúntenme a mí. Ok. ¿Cuántos alimentan el alma? Estas cosas van a saber quién soy yo. Yo prefiero ser pobre, pero no. ¿Cómo es? Ya se me olvidó el dicho, pues que no está en mis.
Prefiero morir pobre, pero no dejar de ser orgulloso. Wow. Entonces el alma también, con todas las emociones, intelectos, cosas que hace, ahí va. ¿Y su espíritu? ¿Cuándo lo alimenta? Dígame, viendo el partido, ¿sabe que hoy faltaron personas aquí a la iglesia por estar viendo el partido, hermano? Se lo digo porque los chismes llegan. ¿Qué va? Que gane uno, que gane el otro, hombre. Usted lo que está ganando es su salvación aquí con temor y temblor. ¡Wow! Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque se engañan a ustedes solitos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley. Los hacedores. Mire, yo voy a poner esta palabra. ¿Cuál es esta palabra? Obediencia. Dígame 2 palabras, no 3, para que la obediencia ya no sea obediencia. ¿Qué tendría que poner usted? Desobediencia. Entonces mire que la desobediencia está tan cerquita de hacer la voluntad del Señor, pero por detallitos pequeños ya no lo hace. Entonces, obediencia media, dijimos, es desobediencia. Termino. Si clamares a la inteligencia, wow, mire que aquí es clamar. Clamar no es orar. Cuando usted está bien, usted ora. Pero cuando usted tiene su niña enferma, cuando hay algo que no va, usted clama. Ese es el clamor. Si clamares a la inteligencia. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz. ¿Se acuerda que hablamos sobre todos los puntos que habla el versículo? Sepulcros abiertos en la garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo, con su boca está llena de malicia. Por eso dice, si a la prudencia dieres tu voz. Qué lindo, hermanos, que cuando usted hable, miren, les voy a contar un secreto aquí entre ustedes. Cuando yo voy para un lugar, para una casa, para una iglesia, para donde sea, la oración mía es, Señor, te suplico que controles mi lengua para que yo no vaya a hablar sensateces. Que lo que hable sea sabio, que lo que hable sea de bendición. ¿Y por qué hace esa oración, pastor? Porque mire, hay gente que con solamente abrir la boquita ya arruinó todo. Es que usted no sabe el daño que tiene la boca, hermano. Cuando usted ya lo dijo, ya no hay vuelta atrás. Ya lo dijo y ya le hizo el daño y wow. Entonces dice, si a la prudencia dieres tu voz, que usted sea prudente cuando habla. Eso es parte del temor del Señor. Por eso, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Puedes hacer esa oración conmigo? Diga conmigo, pon guarda en mi boca, oh Señor. Guarda la puerta de mis labios. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Mire que el Señor es específico en esta parte de hablar. ¿Por qué? Porque también habla bien. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué prefiere? ¿Un panalito de miel o el veneno de áspid que habla en el otro? Ay, pastor, depende. ¿Cómo depende? Es usted el que decide qué sale de su boca. ¿Puro veneno de serpiente o panal de miel?
Amén. Mire que esto parece como cosas, no, todos estos detalles son de si hay o no hay temor del Señor. Entonces, mire, yo así soy, pastor. A mí ya no me cambia nadie. Pues fíjese que sí. Usted tiene que proponerse. No, ya no voy a andar sacando la caja de lustre, dicen en mi país. No sé si los lustradores de zapatos tienen un mal vocabulario, pero dicen, no saque la caja de lustre. Entonces, usted no ande sacando la caja de veneno. No, no, no. Usted domine su lengua. La prudencia, dale tu voz. Ese es temor del Señor. Que si usted va a decir algo, sea de bendición, sea para bendecir. Y si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien tiene experiencia en andar buscando plata aquí? ¿A qué hora se levantan para ir a buscar la plata? ¿Ah? ¿Llegan tarde? ¿Trabajan fuerte? Sí. ¿Casi no comen? Sí. ¿Regresan tarde? Sí. ¿Por qué? Por andar buscando la ingrata plata. Qué cosas, ¿verdad? A mí me decía alguien, mira, yo con eso del amor al dinero no tengo problema porque yo no tengo dinero. Y es que fíjese que el amor al dinero es en los dos lados. Si usted tiene mucho, le afecta. Y si usted tiene poco, solamente pensando en el dinero pasa. Así que se vuelve algo rarísimo. Entonces dice, si como a la plata la buscares, qué lindo, se la escudriñares como a tesoros. Por eso es que la sabiduría dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que busquemos esta sabiduría. Por eso dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Y uno dice, pero ¿cómo es la verdad? ¿Cuánto cuesta? Este es un simbolismo para decir, cuando usted tenga la verdad en sus labios, en sus manos, no la venda por nada. No la cambie por nada. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son parte de esa verdad. No la vendas, no la vendas. Y cuando usted hace eso, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Wow. Cuando ustedes lean Proverbios capítulo 2, vayan despacito para que vayan viendo todos estos detalles que se van dando ahí sobre este versículo. Ahora mire que yo puse dibujitos aquí a la par para que usted vea que son sus sentidos los que se afectan. Dice, hijo mío, si recibieres y guardares, o sea, las manitas recibiendo, tu oído, si inclinares tu oído, si inclinares tu corazón, si lo buscares, si lo escudriñares, ahí está la lupita para escudriñar, entonces entenderás el temor del Señor. Amén. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas. Termino con esto. Les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. ¿No hay algo intermedio, pastor? No. Si es temor del Señor, es temor del Señor con verdad y con corazón íntegro. ¿Se animan a hacer esa oración? Ahora, ¿por qué todo esto, hermanos? ¿Por qué todo esto? Usted puede vivir la vida sin temer a Dios. Hay mucha gente en el mundo que está, Dios va, Dios viene, a mí no me importa. Algunos dicen, yo no creo en Dios, como para hacerse un lado para que no tenga responsabilidad. No, yo no creo en Dios, entonces ahora soy libre de hacer lo que se me dé la gana. Eso está bonito, está bien, lo disculpo. Pero el problema no es si usted cree o no cree en Dios. Es qué beneficios tiene cuando usted tiene temor del Señor. Porque hoy hemos hablado de que cuando no hay temor hay consecuencias nefastas. Pero cuando hay temor del Señor,
todas las cosas ayudan a bien. Así que, ¿qué prefiere? ¿Tener temor del Señor y que el Señor esté con usted como poderoso gigante? ¿O decir, Dios hace un lado y el Señor te hace un lado, y qué hace usted solo sin el Señor? Entonces, hermanos, agarremos estos versículos. Entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y cuando se edifican, dice que se acrecentaban. La oración que vamos a comenzar con Marvin este lunes, porque me gustó, gracias Marvin por esa. Va a ser, vamos a implantar, vamos a meter en el corazón de los hermanos el temor del Señor. Que las cosas que hagan para el Señor sean porque lo desean, porque lo anhelan, porque es para el Señor. Que si es para el Señor, que sea lo mejor. Que llego temprano porque es para el Señor. Que me esfuerzo porque lo voy a hacer para el Señor. Qué lindo que piense así. Y entonces, hermanos, si todos comenzamos a pensar así, mire, esta iglesia va a comenzar a crecer. ¿Quieren que crezca Oasis de Amor? ¿Sí? ¿Seguro que quieren que crezca? Cuando le dé el otro domingo la lista de las personas que no están viniendo, usted va a agarrar a una persona y va a decir, yo me comprometo a orar por esta persona, a llamar a esta persona, a motivar a esta persona, vamos a recuperar lo que teníamos y vamos a ganar más aún. ¿Se animan? Amén. Bueno, al menos hay un amén. Una persona que va a venir más. Peleará contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Así que, hermanos, hoy terminamos con esta serie de los 7 espíritus del Señor. ¿Sí se acuerdan? ¿Pueden mencionarlos? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y ahora temor del Señor. Lamentablemente ya se acabó todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Ya no tenemos nada más que hablar del Espíritu Santo. ¿Verdad que ya se acabó todo? ¿Hay más? ¿Creen que hay más del Espíritu Santo? Hermanos, si Dios nos da vida, bueno, este próximo domingo no, ahorita les voy a decir, hay una sorpresa para el otro domingo, pero el otro domingo, si Dios nos da vida, vamos a comenzar a hablar sobre los dones, los ministerios y las operaciones del Espíritu Santo. Dones, ministerios y operaciones. Mire que hay diferentes versículos donde habla sobre los dones, ministerios y operaciones. Si estamos hablando de los dones, ahí hay una lista de todos los dones que vamos a ir viendo. Si hablamos de los ministerios, hay 5 ministerios que vamos a ver. Y si hablamos de las operaciones, que es lo que más se ha confundido, pues vamos a estar hablando sobre palabras de sabiduría, de ciencia, de sanidad, milagros, profecía. ¿Creen que eso se da todavía en la iglesia o es tiempo pasado? Oh, entonces vamos a meternos, vamos a estudiar esto, porque aquí vamos a comenzar a usar estos ministerios para la obra del Señor. Yo sé que en otros lados se manifiestan más, en otros lados pasan cosas, pero tal vez algunos acertadamente, otros equivocadamente. Nosotros vamos a tratar de hacerlo según la palabra del Señor. Pero una cosa sí les digo, el Espíritu Santo se manifiesta bien lindo. Por eso dice, hay diversidad de dones del Espíritu Santo. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces vamos a ver cómo Dios reparte. Uno lo da Dios, otro lo da el Espíritu Santo, otro lo da Jesús, pero todos para edificación del cuerpo de Cristo. Así que se animan a recibir la palabra del Señor en ministerios y operaciones y dones y todo. ¿Cuál don tiene usted? ¿Alguien sabe el don que tiene? No lo sabe, pues lo vamos a aprender en el nombre del Señor Jesús. Ya se trabó esta cosa, pero ahí que se quede. Así que nos vemos el otro domingo si Dios nos da vida. Y vamos a tener temor del Señor. Acuérdense que sin temor del Señor estamos fritos. Dios los bendiga.